Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Margen de Maniobra, que es el sexto programa de esta temporada. Hoy vamos a hablar de marxismo, que es un tema un poco, ¿no?, excesivamente amplio, y llevo unos días pensando cómo introducir este programa, cómo plantear el tema, pero al final he decidido que un poco por hacer honor a parte de la tradición marxista, ¿no?, que huye un poco de las definiciones abstractas y breves de los conceptos. Vamos a simplemente empezar a hablar y un poco explorar las contradicciones inmanentes que dirían, ¿no?, algunos de la cuestión, y el resultado será un poco pues un concepto de andar por casa, ¿no?, temporal y preliminar de lo que es el marxismo para nosotros. Para hablar de todo esto tengo al que creo que es un invitado excepcional, que es César Rendueles, que hoy en día es investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC. Antes de eso fue profesor de Sociología en la Universidad Complutense y es autor de varios libros como Sociofobia con Capitán Swing, Contra la igualdad de oportunidades 6 Barral, En bruto en Catarata y, entre otros, hoy hablaremos de A la sombra de Marx, que está editado este mismo año, 2025, por ACAL, y que es una recopilación de textos, algunos bastante antiguos, ¿no?, sobre el marxismo, desde muy diferentes perspectivas, con algún par de textos que son nuevos y que introducen y hacen una especie de epílogo contemporáneo de la cuestión, ¿no? Entonces, sin más, como digo, vamos a arrancar. Lo primero, creo, para hablar del marxismo deberíamos llegar a algún tipo de acuerdo de qué queremos decir cuando hablamos de marxismo. Entonces, aunque a mí me gusta, lo que a mí me interesa en cierta forma es este epílogo que al final del libro que intenta como, ¿no?, aterrizar el marxismo en la crisis ecológica y política que hay hoy en día. Creo que para eso, como digo, tenemos que hablar un poco de cuestiones más fundamentales. Para llegar ahí, creo que un buen principio es hablar de qué entendemos por el marxismo y para empezar, hablar del método, ¿no? O sea, qué queremos decir cuando hablamos de marxismo a nivel más filosófico o de epistemológico. Entonces, ¿qué es para César Rendueles el marxismo? Es un método y nada más, como diría Lukács y como en el libro recuerdas. Es el nombre que damos, ¿no?, a la principal tradición de la lucha obrera, sin más aspiraciones que esa, ¿no?, descripción histórica. Es una crítica de la economía política y la economía. Es un conjunto de hipótesis más o menos sólidas sobre las dinámicas y los principios que rigen las sociedades humanas, o quizás solo las sociedades capitalistas. Es una moda, es una identidad en la que se nace y se crece y la que es difícil abandonar, como ser socio del Real Madrid. Es una mezcla de todo esto, ninguna de estas cosas. Adelante. Bueno, yo creo que en realidad te has respondido a ti mismo porque es evidente que es una mezcla de todo eso, ¿no? Eh, pues a veces con más acento en unos aspectos y a veces en otros, también según el momento histórico. Hay una idea que a mí me gusta mucho, yo se la escuché hace 1000 años a Gustavo Bueno, no sé si es suya en realidad, y es que sin la revolución de 1917, seguramente hoy el marxismo sería una doctrina más socialista de tantas que hubo y que están completamente olvidadas, salvo para 3 o 4 expertos en filosofía alemana del 19, ¿no? Solo unos pocos especialistas les interesaría, ¿no? Que es un poco algo parecido a lo que pasó con el cristianismo y el Imperio Romano, ¿no? Que realmente pues, es una secta que tuvo éxito, entre otras muchísimas que hubo, que tuvo éxito porque tuvo un encaje peculiar con el Imperio Romano. Y a mí esa idea de que bueno, pues la historia del marxismo es algo contingente que hemos ido construyendo colectivamente a partir de eso, de una coincidencia, de una coyuntura que podría no haberse dado, tal vez los revolucionarios rusos, ¿no?, podrían haber seguido otras sí, otros modelos teóricos, ¿no? Durkheim, imagínate que les hubiese interesado Durkheim en vez de Marx o Weber, ¿no? Y que bueno, pero que de hecho se dio. Y me interesa esa idea de esa contingencia, porque bueno, yo creo que el marxismo es parte integral del siglo XX, igual que el psicoanálisis, ¿no? O sea, que es un poco como tradiciones teóricas que torcieron el siglo XX de alguna manera, y en ese sentido somos herederos de ello, nos guste o no, estemos a favor, estemos en contra. Y al mismo tiempo, por eso, yo creo que y es un error muy habitual en el que seguramente todos y todas incurrimos algunas veces, tendemos a creer o caemos a la tentación de creer que hay algo coherente y necesario en esa especie de universalidad, ¿verdad?
de ese tipo de tradiciones teóricas como el marxismo. Y yo creo que eso es un error porque genera como mucha ansiedad, mucha frustración, ¿verdad? O sea, si es ¿no? esa especie de devenir histórico inevitable, pues entonces, claro, hay que estar a la altura de esas aspiraciones, lo cual es imposible. Así que yo creo que, bueno, como señalabas, ¿no? El marxismo ha significado cosas muy distintas en distintos momentos, algunas de ellas atroces, y deberíamos reconocerlo, señalarlo y tratar de no volver a caer en esos errores. Y yo creo que, de hecho, estamos viviendo, lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Un cierto renacer en los ultimísimos años, ¿no? Del interés por su obra entre gente muy joven. Y eso yo creo que es algo que ya había pasado. Yo a veces al revés, ¿no? Un desinterés entre gente muy joven, muy activo ese desinterés también. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia generacional, porque, bueno, pues es algo que seguro a la gente más joven le resultará súper ajeno, súper lejano. Yo recuerdo a partir del 89, con la caída del muro de Berlín y la caída de todo el bloque soviético, en esos años, ¿no? Locos de globalización neoliberal, los estudios marxistas, en general, la presencia pública del marxismo pues decayó muchísimo. O sea, eso yo creo que era algo muy, muy evidente. No solo, por supuesto, por parte de la derecha liberal, que consideraba, ¿no? Porque vio como un buen momento para atacar esa tradición, ese espacio político e intelectual, sino incluso por parte de la propia izquierda, que hasta ese momento había sido marxista, porque yo creo que se veía que era una herramienta pues respetable, o sea, venerable hasta cierto punto, pero políticamente poco útil, porque no servía para interpelar a la gente. Tú cuando a la gente le utilizabas ese léxico, ni siquiera categorías marxistas muy estrictas, utilizabas ese léxico, la gente se sentía como que le hablabas de cosas que no tenían que ver con su vida y generaba mucho rechazo. En ese sentido, bueno, pues yo creo que fue esa separación del marxismo hasta cierto punto más que una evolución intelectual, un diagnóstico político de ese momento, ¿no? Y además yo creo que hay algo importante y es que, o sea, esa separación del marxismo, ese cierto rechazo del léxico marxista, estaba asociado a un cierto cierre de cierre de ciclo político, ¿no? Es decir, que todo un largo ciclo político que iba desde el 68 hasta principios de los 80, que muchísima gente veía como agotado y donde el marxismo había desempeñado un papel súper central, pues de pronto la gente se veía obligada a pasar a otra cosa. Y a mí me da la sensación de que la recuperación de Marx hoy entre gente muy joven tiene que ver con eso también, ¿no? Gente que siente que el ciclo populista se ha cerrado, que ya no quiere o no se siente interpelada por esas categorías y que busca, bueno, pues en esa tradición, a veces remontándose muchísimo en el pasado, ¿no? Porque a veces parece que no, entre Marx y, yo qué sé, el último intérprete de hace 5 años no ha pasado nada, lo cual lo entiendo también, ¿no? Es legítimo y son dinámicas generacionales, pero que tiene que ver también un poco con ese cierre de ciclo, ¿no? Y con esa sensación un poco de derrota y ese regusto amargo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, por cierto. Bueno, hoy estamos, ¿no? No hablemos de mí. Vamos a... supongo que irá saliendo lo que pienso yo de estas cosas, sobre todo a través de las preguntas. A mí, de este libro y otros libros, otros textos que has escrito, una cosa que me gusta de tu forma de verlo es cierto énfasis en la humildad epistemológica, ¿no? En el papel de las ciencias sociales en comparación con las ciencias naturales y en que no pueden aspirar a ser... como dar tantas certezas, ¿no? Entonces creo que hay una contradicción interesante de la que luego hablaremos, pero antes de eso también me gusta cierta reivindicación que haces del materialismo, del marxismo como cierto materialismo, cierta interpretación materialista, y qué significa y qué no significa eso. Entonces, por contextualizar, yo últimamente, por ejemplo, ¿no? para hablar desde mi propio punto de vista, siento que a veces el marxismo lo que me hace es tener cierta actitud ambivalente hacia las posiciones políticas de algunas personas. En parte hay una influencia moderadora de cierto voluntarismo, ¿no? Como que el marxismo creo que sí que hace ver con cierta distancia algunas explosiones voluntaristas de, bueno, lo que hay que hacer ahora es acabar, ¿no? Con el capitalismo, con el orden liberal internacional, etcétera, y esto se puede hacer en muy poco tiempo. Entonces ahí sí que creo que el marxismo quizás hace decir, bueno, ¿no? Hay que relajarse con este tipo de ambiciones, pero también paradójicamente quizás algunas veces lo que hace es dar herramientas para luchar con cierta parálisis y decir, bueno, aquí están ocurriendo unas transformaciones realmente profundas, materiales, de procesos muy, muy elementales de cómo funciona nuestra sociedad,
y lo queramos o no, esto va a provocar cambios políticos de mucha envergadura, quizás en pocos años, ¿no? Entonces, creo que aquí existe una actitud ambivalente o contradictoria de lo que puede hacer el marxismo en ese sentido, pero en este caso me gustaría quizás explorar más la primera, ¿no? esa influencia moderadora. Entonces traigo una cita que no es de este libro, aunque en este libro creo que tratas los mismos temas, es de tu libro En Bruto, y cito textualmente, ¿no? Las explicaciones materiales estructurales son reductivas en un sentido concreto. No intentan explicar fenómenos complejos por la agregación de otros fenómenos simples, entonces no es una ciencia histórica, entre comillas, sino que sacan a la luz como ciertas contracciones sedimentadas reducen la posibilidad de acción, ¿no? Entonces a mí esto me recuerda una frase que es muy citada, de las más famosas de Marx, que es: los hombres hacen la historia, pero no en condiciones elegidas por ellos mismos, sino en aquellas que les han sido legadas por el pasado, que es del 18 de Brumario. Y esta frase es a la vez trivial, creo, ¿no? Es como, bien, tú puedes elegir ciertas cosas que hacer, pero no en una situación que tú eliges, ¿no? Sino que es sobrevenida históricamente por el momento en el que te ha tocado nacer y hacer política, pero que, como digo, creo que es buena para centrar como cierta perspectiva porque te permite luchar, ¿no? Contra el voluntarismo como con cierta parálisis total que puede ocurrir en momentos depresivos, ¿no? Vamos a llamarlos históricos. Entonces, ¿qué te llama a reflexionar sobre esta, ¿no? Influencia moderadora, vamos a decirlo, conservadora, o este interés por los procesos de largo recorrido del marxismo? ¿Crees que eso nos puede decir algo sobre el momento actual? Sí, yo lo que creo, y digamos que a esos textos que citas llegué de esta manera, es que muchas veces los no marxistas, pienso por ejemplo en la escuela de historiadores como Braudel, ¿no?, han entendido mejor el materialismo marxista que muchos marxistas, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba en juego? Yo creo que lo que está en juego es, como bien has señalado, como una reflexión acerca del tiempo, acerca de las temporalidades, ¿no?, y de cómo nuestra comprensión de la sociedad, de la historia, está mediada por distintos ritmos, distintas temporalidades, que no sabemos muy bien cómo se entremezclan y cómo unas se articulan con otras, ¿verdad? Somos conscientes, yo creo, todo el mundo, de que hay fenómenos lentos, inerciales, de largo recorrido, muy rocosos, que a veces duran milenios, ¿no? Regularidades casi antropológicas, y que están ahí, y que hay otros procesos, bueno, mucho más explosivos de corto recorrido. Y yo creo que un poco la moraleja del marxismo, la gran aportación del marxismo, es recordar que al menos algunos de esos procesos pues no son aburridos, no carecen de repercusiones políticas inmediatas, ¿no?, sino que a veces es lo contrario, ¿no? Son un magma explosivo que no siempre, pero a veces tienen efectos brutales sobre nuestra cotidianidad y sobre nuestras posibilidades de intervención política. Entonces yo creo que esa es sobre todo en los textos históricos de Marx se ve muy bien, ¿no? Porque hay una paradoja ahí que yo creo que los marxistas muchas veces pasamos de ella de puntillas, que es que cuando Marx tiene que escribir sobre cuestiones un poco de coyuntura, ¿no?, de la Comuna de París, los distintos alzamientos en Europa, usa muy poca teoría marxista. Muy poca, ¿no? A diferencia de lo que hacen los marxistas siempre, ¿no?, que para analizar un pleno del Ayuntamiento de Madrid te citan El Capital, él no lo hace, Marx no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a lo mejor hay algo que pensar ahí. Y a mí me parece que en ese sentido todos los autores, o parte de los autores del periodo de entreguerras, fue un periodo muy raro, ¿verdad?, para el marxismo, porque en realidad lo que pasa en esos años en el marxismo es que hay un giro idealista, o sea, se vuelven todos hegelianos e idealistas, por un motivo muy sencillo de entender, ¿no?, que es que la única revolución exitosa, la que proyecta el marxismo, ¿no?, a la historia mundial, que es la de Rusia, se produce en el sitio más insospechado. En contra de las leyes del materialismo histórico. Absolutamente en contra de las leyes del materialismo histórico, ¿no? El peor sitio, el sitio más improbable. O sea, ya no digo en Inglaterra, sino ni siquiera en Alemania, ni siquiera en Francia, ¿no? O sea, un sitio que acaba de dejar el feudalismo hace 2 telediarios. Entonces, claro, eso yo creo que a la gente pues hay como una corrección idealista, un cierto interés por las mentalidades, ¿no?, un cierto interés por cómo efectivamente la autonomía de lo político, la autonomía de lo cultural corrige esas inercias históricas muy grandes. Entonces
yo creo que es ahí donde sí que hay una reflexión, yo creo, muy buena. A mí me gusta en particular la de Gramsci. Yo creo que Gramsci lo entendió muy bien y lo plantea en términos muy cercanos a los de Braudel, ¿no? O sea, tenemos distintas temporalidades en nuestro análisis social. Podemos intuir más o menos cómo, ¿no? Sobre todo cuando en tiempos de estabilidad, ¿no? De cierta estabilidad, podemos intuir más o menos cómo discurren, pero sobre todo en momentos de crisis sistémica, en estos momentos de crisis de régimen, esas temporalidades saltan por los aires y de pronto lo estructural es lo que más influye en nuestra vida, de pronto la vivienda, ¿no? Que es como el mercado inmobiliario es como una gran estabilidad en nuestro país, tiene una presencia cotidiana brutal y cosas más, en teoría, ¿no? Culturales, pues dan como un paso atrás y al revés otras veces. Entonces yo creo un poco la moraleja de ese tiempo es que lo material pueden ser muchas cosas y que lo material no es ¿no? Esta cosa que decían los materialistas más claros, ¿no? Lo que puedes tocar con las manos, sino que el material pueden ser cosas en el fondo muy espirituales, porque la diferencia entre lo material y lo inmaterial no tiene que ver con la diferencia entre lo material y lo espiritual, ¿no? Sino que tiene que ver con estas dinámicas temporales. Y yo creo que esa es una lección efectivamente ambivalente, porque yo creo, bueno, podemos hablarlo luego, para no enrollarme mucho, lo podemos hablar luego con más profundidad, ¿no? Pero creo que a veces eso te da una cierta excusa o bien para la inacción, ¿no? Porque ves por toda clase encajes materiales y tiende la conspiranoia y todo está encajado y por tanto no puedes hacer nada porque todo encaja con todo y es parte de un plan maestro que te incapacita, ¿no? completamente para hacer el bien porque todo es mal. Pero puede ser también pues eso, una especie de excusa para la hipertrofia política donde eso, mientras no cambie todo no se puede hacer nada. No sé, es un legado conflictivo. Yo creo que es muy fructífero científicamente. De hecho, lo hablaba el otro día con gente de historia, ¿no? O sea, que el marxismo en historia, no voy a decir que es un paradigma hegemónico ni mucho menos, pero tiene una respetabilidad académica mucho mayor que en otras disciplinas, seguramente porque en historia esta idea de las temporalidades es como mucho más intuitiva, ¿verdad? Y esa idea de que hay ciclos largos a los que sí, ciertas tradiciones teóricas han prestado atención particularmente bien, es como muy aceptada, muy reconocida y no es nada problemática. Académicamente ya digo, a mí me parece que yo creo que funciona bien. En el campo político me genera contradicciones, ¿no? Porque yo creo que tiene efectos a veces muy positivos y a veces terribles, pero terribles, vamos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar, ¿no? hacia ese encaje entre lo teórico y lo político. A mí me gusta la forma en la que describes como, ¿no? La manera en la que tú crees que hay que entender el marxismo. Tú usas palabras como praxeología o marxismo inferencial para, digamos, rebajar, ¿no? esa ambición científica del marxismo como ciencia, entre comillas, de lo social, pero sin quitarle como robustez o énfasis, ¿no? en su capacidad de entender lo que ocurre. Esta idea de la praxeología creo que viene de Sacristán, el marxismo inferencial, no sé si es una invención tuya o no, ahora nos lo dirás. Pero digamos que tú lo comparas, por ejemplo, Sacristán lo compara con la cocina, ¿no? Como que tú puedes ser muy riguroso, hay como ciertas reglas muy rigurosas sobre cómo elaborar platos que estén buenos, digamos, ¿no? O cómo aprovechar los ingredientes que puedas tener, pero esta idea de que hay como una ciencia de la cocina y que hay ¿no? platos objetivamente superiores o digamos, una secuencia de platos que tú debes darle a alguien para que llegue, ¿no? al óptimo de disfrute culinario, es evidentemente una estupidez y es imposible, ¿no? de predecir. Entonces, creo que quizás esa forma de verlo es productiva a nivel de comprensión del propio marxismo. Pero una de las cosas que a mí me torturan, digamos, a nivel político, a nivel de reflexión sobre la acción, es que en los momentos de más empuje de esta tradición obrera o tradición emancipadora, realmente es una comprensión exagerada o objetivamente exagerada de la capacidad de predicción o la capacidad científica del marxismo sí que ha tenido un papel central, ¿no? Como que este absolutismo de solo el marxismo, las leyes del materialismo histórico predicen que va a ocurrir A o B o C y que estos sujetos concretos son los encargados de llevar a cabo esa transformación política, creo que realmente ha tenido una fuerza muy potente históricamente y que de hecho cuando se ha agotado esa confianza exagerada en las capacidades del marxismo, esos movimientos como que se han venido prácticamente abajo y han arrastrado consigo, ¿no? como a otros movimientos a su alrededor. Entonces,
¿qué hacemos con esta paradoja, ¿no? Como que una comprensión exagerada a nivel teórico del marxismo parece que ha tenido cierta correlación con victorias políticas duraderas. Creo que no tiene sentido como inventarse certezas, ¿no? Científicas para dar vigor a un movimiento político, pero tampoco creo como que una visión muy débil, muy, ¿no? Diluida de lo que puede aportar el marxismo sea capaz como de reconstruir una organización, digamos, de lucha y de acción política. Entonces, ¿qué hacemos con esta paradoja aparente, ¿no? Sí, cuando hablabas de lo de la ciencia en la cocina, me acuerdo de Ferran Adrià, que Ferran Adrià tuvo una época muy delirante en la que intentaba, no tengo ni idea de su obra ni su creación, pero le veía a veces en la tele donde intentaba hacer una especie de cocina científica, juntándose con, yo qué sé, neurólogos, físicos y tal. Pero en cambio, antes de eso, que yo creo que es lo que le llevó, porque tengo el recuerdo de haberlo leído, creo que en El País, cuando ponía recetas, y lo que hacía, recuerdo que daba la receta de la tortilla de patata, ¿no? Y entonces ahí lo explicaba bien, fue antes de que se volviera completamente megalomaníaco y tal, ¿no? Y decía como, la manera de hacer la tortilla siempre igual, ¿no? Decía, la tortilla se puede hacer de 1000 maneras, está muy rica de 1000 maneras, pero yo voy a decir la manera exactamente para que salga siempre igual y salga bien, ¿no? Era el aceite a no sé cuántos grados, las láminas de patata de no sé cuántos milímetros y tal. Y a mí ahí me parecía que era una conversión muy buena también de las ciencias sociales, ¿no? No vas a decir cómo se hace la tortilla de patata por excelencia, porque eso no existe, pero sí puedes establecer, ¿no? Ciertas metodologías para que... Ciertas regularidades, ¿no? Sí. Metodológicas para que esas perspectivas, en este caso ese tipo de tortilla de patata, pues salga razonablemente bien, ¿no? Yo creo que en general el marxismo, como señalabas, tiene una característica casi única entre las tradiciones tanto teóricas como ideológicas, que es que combinan una dimensión académico-científica con una dimensión militante, ¿no? Las dos fortísimas, las dos se retroalimentan y yo creo que es algo prácticamente único, salvo tal vez en algunas tradiciones religiosas. O sea, que de pronto que hay guerrilleros en medio de la selva, ¿no? Discutiendo sobre la composición orgánica del capital, ¿no? Yo eso creo que solo existe, pues no sé, ¿no? Entre el islamismo radical, seguramente, ¿verdad? Que imagino que mientras preparan atentados estarán discutiendo sobre el Corán, o seguramente en el judaísmo, lo imagino también, ¿no? Que habrá sionistas discutiendo sobre sus textos religiosos mientras preparan un genocidio. Pero en cambio, yo qué sé, la mayor parte de los liberales que yo he conocido no tienen ni idea de microeconomía, no les interesa lo más mínimo, no les interesa la psicología cognitiva, o sea que los saberes asociados a su tradición les dan bastante igual, saben 4 cosas de Isaiah Berlin mal leídas casi siempre y con eso se apañan perfectamente, ¿no? No lo sé. De hecho, yo creo que tal vez hoy estamos asistiendo a un cambio en ese sentido, ¿no? Yo algo te he leído al respecto, ¿no? Pienso los bulos, la posverdad, ¿verdad? Que de pronto hay como mucha gente en internet dedicando mucho tiempo a leer cosas supuestamente técnicas, ¿no? Teorías supuestamente elaboradas, todas ellas disparatadas, como para fundamentar su rencor fascista, ¿verdad? Algo que antes se apañaban bien sin teoría, o sea que no pegaban a la gente y odiaban a la gente sin la necesidad de un respaldo teórico. Entonces yo creo que eso ha sido como un aprendizaje de la extrema derecha, seguramente del marxismo, ¿no? Que realmente hay ciertas perspectivas que funcionan mejor cuando tienen no la obligación, pero sí la posibilidad de un cierto respaldo teórico elaborado, en este caso pseudoteórico y puramente ilusorio. A mí esa intersección entre ciencia y práctica política me interesa, no soy por supuesto ni el primero ni el único, pero a mí me interesaba por algo un poco peculiar, que es que creo que nos dice algo sobre la ciencia social en general. No nos dice algo solo sobre la práctica política, sino también sobre cómo funcionan las ciencias sociales, ¿no? Por eso es como con ese símil de la cocina. Si algunas ciencias sociales funcionan tan bien en el campo político, con esa capacidad para generar como lealtad, también una cierta efervescencia, ¿no? Es porque hay cierta continuidad entre el saber social y cierto tipo de prácticas. En general, y ahora sí intentando contestar a lo que me planteabas, yo creo que que es muy difícil hacer política arriesgada, política no conformista, política transformadora, en la que pones mucho de tu vida, ¿no? Pones como mucha carne propia. A veces arriesgas la vida, o sea, seguramente no es nuestro caso, pero sí el de otra mucha gente. O sea, sin cierto entusiasmo en el que tiene que desempeñar algún papel la certeza, ¿no?
Y yo creo que es algo que nos pasa mucho con con la política climática, ¿no? Tirar los dados y avanzas en cierta dirección y vas con todo, con esos dados que has tirado, pero tienes muy pocas certezas. Y yo creo que un poco, eso es inevitable, o sea, es que me parece que no hay solución, pero yo creo que un poco el truco es no confundir esa certeza subjetiva con la verdad. O sea, la certeza tiene que ver con tu convencimiento subjetivo, la verdad es otra cosa, ¿no? Y yo creo que al entender que la verdad se juega en otro campo, en un campo que está lleno de grises, donde es muy complicado, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, ir más allá de consensos bastante frágiles. Y bueno, a veces se ha dicho eso, ¿no? De que el marxismo es una especie de religión. Yo por eso ponía el ejemplo de que solo conozco prácticas parecidas en el campo religioso. Y a mí no me parece mala metáfora si se toma en serio la metáfora y se toma con cierta honestidad, porque un poco, o sea, la religión, ahora ya no tanto, pero durante muchísimo tiempo estaba muy vinculada a la política, ¿no? La religión era el lenguaje en el que se expresaban los conflictos políticos, al menos en Europa y en otros muchos lugares. Y lo que proporcionaba pues, era un vocabulario compartido, una tradición de experiencias, ¿no? Para muchísima gente que se sentía unida por ese tipo de realidades culturales, espirituales, simbólicas. Y yo creo que el marxismo a veces nos proporciona algo parecido, ¿no? Algo parecido. Pues un conjunto de experiencias compartidas, a veces con muchísimos enfrentamientos y conflictos, un vocabulario también compartido, que, nos, que por lo menos nos da, o sea, que no nos deja huérfanos o teniendo que reinventarlo todo cada día. Yo creo que, bueno, eso pasó mucho en el 15M, ¿no? Que de pronto era muy bonito, pero también un poco desesperante tener que inventarlo todo en un lenguaje completamente nuevo, ¿no? Y fue muy bonito porque gente que llegaba a las asambleas siendo pues muy de derechas, muy conservadora, pues salía siendo muy progresista y con ganas de derribar el mercado capitalista, pero era muy desesperante porque había que empezar como desde cero para todo, para cada comisión, para cada tema, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de tradiciones, la que sea, la marxista, la anarquista, la que sea, un poco te proporciona un lenguaje compartido para que haya también cierta acumulación de conocimiento y de experiencias. Y yo defiendo mucho eso, ¿eh? O sea, yo creo que sí que hay, frente a lo que a veces parece que todo es la catástrofe y todo va hacia abajo, yo creo que no es verdad. O sea, yo creo que hoy tenemos una experiencia acumulada que nos hace, bueno, pues decir muchas veces, o sea, o evitar ciertos callejones sin salida, avanzar también moralmente. O sea, yo creo que hoy las tradiciones progresistas son menos homófobas, menos especistas, menos colonialistas, porque ha habido acumulación epistemológica, pero también moral. Y yo creo que eso hay que reivindicarlo, o sea, no estar siempre, ¿no? Como que vivimos una tradición intelectual agotada, es horrible. No, bueno, sí, un poco sí, pero un poco sí, un poco sí. Pero también hay ganancias que tenemos que reivindicar y que son súper importantes, súper importantes. Esto lo hablaremos, supongo, al final, pero me parece interesante como que en el momento que intentas abandonar una tradición, casi inmediatamente comienzas a rehacerla desde cero, de forma peor, más improvisada y más ¿no? chapucera. A mí me llama mucho la atención como en este momento de aparente declive del marxismo como forma de interpretar el mundo, alguna gente que supuestamente es muy anti-marxista lo que está haciendo es como reinventar el materialismo histórico, pero basándolo como en certezas termodinámicas, ¿no? Como que la línea temporal de desarrollo es prácticamente ¿no? imparable, está demostrado que esto va a ocurrir y yo me baso como en las leyes de la termodinámica o en abundancia o escasez material y como que al final estás hablando con los marxistas más vulgares posibles, pero que no son conscientes muchas veces de estar como ¿no? repitiendo. Sí, yo creo que con el marxismo pasa un poco lo que Marx decía de la historia, ¿no? Que cuando lo echas por la puerta te entra por la ventana. Que yo me interesa poquísimo el psicoanálisis, poquísimo, o sea, no lo entiendo, no me interesa, es un lenguaje que me genera mucho rechazo, ¿no? Pero es algo que está tan metido en nuestras vidas, ¿no? El concepto de trauma, el concepto de subconsciente, que es imposible prescindir completamente de ello. Y yo, eso que planteas, yo creo que es muy así, ¿no? O sea, es que es completamente imposible prescindir de esas perspectivas, completamente esas perspectivas materialistas, ¿no? De hecho, bueno, es que antes no he respondido a lo que me planteaba sobre el marxismo inferencial, que es un término muy pomposo que me he inventado, pero que uso un poco para explicar eso, ¿no? Algo que hace Marx todo el rato, que es una estrategia rarísima,
pero que yo creo que al final es un poco el secreto de por qué es tan poderosa y por qué nos interpela tanto. Que es, Marx siempre parte un poco de lo que la gente, o de lo que él cree que la gente piensa, ¿no? De un poco de las convenciones habituales de lo que la gente piensa. Pues eso, que en el mercado intercambiamos las cosas de manera justa, según su valor, y que no es una estafa de los capitalistas sobre los que tienen menos dinero, ¿no? Y que es pues, como el status quo ideológico de su época, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a hacer como eso, un proceso inferencial, ¿no? Empieza a hacer como un proceso socrático, es decir, intentar ir llegando a conclusiones a las que podrían llegar esas personas implicadas en ese tipo de interacciones sociales si hicieran un proceso de esclarecimiento, ¿no? Si empezaran como en un diálogo platónico a decir, bueno, pero tú te has pensado bien lo que hay en juego. Pero tomándose en serio. Pero tomándose en serio, ¿no? Sí, y eso lo hace Marx todo el rato. Intenta partir como de procesos subjetivos, de lo que la gente piensa, y llegar de alguna forma a verdades, ¿no? Propias de la ciencia social. Y es una cosa realmente muy rara porque es un híbrido extraño entre sociología positivista y hermenéutica. Porque no es ni simplemente esclarecer lo que la gente piensa, como hace la hermenéutica, ni intentar hacer como leyes universales que regulan la sociedad, como hace el positivismo, ¿no? Y es un híbrido súper raro que, bueno, a mí me parece que está por todos lados. Está en la ética de Marx, está en sus teorías, como la teoría del valor, en su teoría más económica, está por todos lados. Y te deja siempre en una situación como de súper incertidumbre, de que no sabes muy bien qué hacer con eso, pero a mí me parece que eso es buena ciencia social, ¿no? O sea, que saber mantenerte un poco en ese equilibrio muy incómodo, eso es lo mejor que nos puede dar las ciencias sociales, no hay mucho más para allá. Y para contar eso, me metí ese palabra muy cursi, muy pomposo del marxismo diferencial, pero era un poco para dar cuenta de que me lo encuentro por todos los lados, ¿no? De que no es una cosa que solo vea en la teoría del valor, sino que me parece que en ética está igual y tal. Eso ya es el marxismo diferencial. Vale, pues entonces, después de este bloque, digamos, algunos de los textos, creo, del libro son esencialmente reflexiones sobre el método y sobre estas cuestiones que hemos hablado, ¿no? A nivel más teórico, puro, entre comillas, del marxismo. Hay un siguiente bloque de textos que creo que lo que hacen es tratar de entender el marxismo, pero visto a través de la perspectiva de algunos pensadores que o están plenamente en su tradición o están, digamos, cercanos, orbitando alrededor de ella, como puede ser Gramsci o Polanyi. Hay perspectivas... el caso de, hay algunos temas que se repiten en ellos, aunque sean pensadores, como digo, que no son exactamente, ¿no?, iguales o que no se plantean las cosas de la misma manera. Una de ellas creo que es la capacidad de hibridar el marxismo con otras tradiciones. En el caso de Gramsci hablas directamente de recibir las ideas más dinámicas de la burguesía. Yo como lector ha sido el Financial Times, es algo con lo que puedo empatizar mucho, ¿no? La necesidad de hacer esto. Y también, por ejemplo, otra cosa que tienen en común creo que es la sensibilidad a la hora de plantear estrategias de transformación que tengan en cuenta diferentes intereses, cosmovisiones, incluso cierto conservadurismo, ¿no?, a nivel casi antropológico, como hemos hablado. En el caso de Polanyi esto es algo que está muy presente. Y me parece muy interesante un fragmento en el que hablas sobre su insistencia en respetar como 3 formas de integración social que serían el mercado, el Estado o la comunidad, vamos a decir, que serían como correlaciones con el intercambio como forma de integración social, la redistribución como forma de integración social y la reciprocidad como forma de integración social, ¿no? Y lo que diría Polanyi, lo que entiendo que dices tú hasta cierto punto, es que intentar abolir como radicalmente cualquiera de las 3 es una carrera loca a ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que este capítulo, y aquí no sé si estoy leyendo demasiado entre líneas, es lo más parecido que hay a una confesión tuya de lo que tú realmente crees a nivel político, como que la forma en la que crees tú que es mejor de entender el marxismo, la tradición marxisma para la transformación política. Entonces me gustaría pues como que, ¿no?, me confirmases o me desmintieses esta, ¿no?, confesión. Bueno, sí, en primer lugar, lo que planteabas sobre Gramsci, su receptividad, eso hacia los aspectos más dinámicos, ¿no?, de la cosmovisión, no sé, de las élites de la burguesía, ya no sé ni qué nombre ponerle. A mí es algo que en su momento, cuando se lo leí a algunos autores, me escandalizó, porque era más joven y más dogmático, pero que ahora me parece muy potente y que además yo creo que en esa época no es una cosa de Gramsci, es que está en Trotsky, por ejemplo, ¿no?, de forma muy, muy evidente. O sea, ese interés, por ejemplo, por Estados Unidos, por qué está pasando en Estados Unidos, por qué tipo de transformaciones se están dando, qué se puede aprender de ahí, no para repetirlo en un contexto emancipador, pero sí para aplicarlo
de alguna manera en sus aspectos más positivos y aprovecharlo, ¿no? Y está el propio Marx, ¿no? Está La el propio fascinación Marx, por los total, clásicos de la economía total, política o incluso total. por Estados Unidos, sus cartas un poco incluso Claro. delirantes ¿no? a A Lincoln. Lincoln. Sí. Y que de alguna manera, incluso, por ejemplo, y eso yo creo que es un poco antipático, a veces se ha sobreinterpretado, pero está incluso en un plano ideológico en Gramsci, cierta fascinación por los procesos meritocráticos, ¿no? Los procesos de selección de cuadros, de élites para crear como, pues élites proletarias, élites de los partidos de trabajadores capaces de competir con los de la burguesía, ¿no? Esto yo creo que se ha exagerado un poco, pero que está presente de nuevo en muchos autores de la izquierda del periodo de entreguerras, ¿no? Y que es algo que merece la pena también tener en cuenta y pensar, también para entender cierta reaparición hoy, ¿no? de esa fascinación por la meritocracia desde posiciones muy conservadoras, por ejemplo, en el campo de la izquierda educativa. Dicho esto, bueno, a mí efectivamente Polanyi me interesa mucho porque hace el recorrido contrario al de Gramsci. Gramsci se acerca al idealismo, ¿no? Desde el marxismo, desde el materialismo, y Polanyi hace lo contrario. Es un autor weberiano, pertenece a las élites sociales húngaras, ¿no? Es un autor de una cultura exquisita. Y sin abandonar nunca del todo ese marco intelectual, nunca, por ejemplo, le interesó lo más mínimo la teoría del valor, pero se va acercando como a posiciones materialistas. Y es un autor también que vive un poco entre dos mundos, como le pasa al propio Marx. Marx estaba ahí entre el mundo romántico hegeliano, de esa ciencia romántica, interesada por la totalidad, que luego Adorno, ¿no? Recoge mucho ese legado, y por otro lado un claro interés por la ciencia positivista, ¿no? Y nunca rompe, eso es un poco lo que dice Sacristán también varias veces, nunca rompe con ninguno de los dos mundos, sí. Y está ahí siempre haciendo como un funambulista a equilibrios, ¿no? Y luego después pues alguna gente intentó remediar ese equilibrio inestable inventándose cosas imposibles, pero Marx nunca lo hizo, no se mantuvo ahí. Y a Polanyi le pasa igual. A Polanyi crece, ¿no? En Hungría, pues con cierta fascinación tardorromántica, ¿no? Por las comunidades antiguas y ese mundo imaginario de conciliación antes de la ruptura moderna y la decadencia moderna, y al mismo tiempo pues, una educación básicamente liberal en el plano económico, pero también en el plano político. Ellos eran la élite liberal de Hungría, donde había fuertes corrientes neoconservadoras y neofascistas, y se mantuvo siempre en ese equilibrio, lo cual le llevó, por un lado, a algo que al final es muy interesante, que es una especie de policentrismo político, una especie de, ¿no? Sí, el término creo que es de Ostrom, que a mí me resulta, más bien diría un policentrismo político truncado, ¿no? Porque es un policentrismo político, ¿no? Que reconoce como distintas instancias de decisión política y económica, pero no es ese policentrismo weberiano cordial, sino que es un policentrismo que tiene cierta añoranza comunitarista, ¿no? De ahí esas ideas de los contramovimientos y tal. Y en esa tensión a mí me resulta como muy provocadora, muy interesante. Polanyi también es un tipo raro, porque él realmente es muy poco original, ¿eh? O sea, él hizo poquísima investigación propia, poquísima, al final de su vida, un poco en antropología y en historia económica, tampoco buenísima. Tampoco es particularmente fino en su teoría, ¿no? Pero que tiene como intuiciones muy poderosas, que eso tiene también que ver con que la teoría social es bastante simple en general, ¿no? O sea, cuando se intenta elaborar demasiado pasa a ser filosofía especulativa y no vale para nada, ¿no? La teoría social útil generalmente es bastante sencilla, o sea, tiene 2, 3 pasos y no mucho más. Y por eso yo creo que Polanyi lo entendió bien y hace una teoría sencilla, pero como muy, muy útil. Y una cosa que muy potente para mí es esa idea de que las economías históricas pues tienen como distintas instituciones de estabilización, el mercado, los procesos de redistribución, estatales o no, los procesos colaborativos de reciprocidad, algunos otros, ¿no? Como puede ser la hacienda familiar, el household, menciona a veces Polanyi, pero no muchos más, y que eso
está presente en todas las sociedades que conocemos prácticamente, ¿no? Hay algunas donde ciertos tipos de instituciones económicas son casi marginales, donde apenas hay mercado, apenas hay intercambio comercial o competencia, hay poca competencia. En otros, pues hay muy poca planificación centralizada. Pero de una manera u otra está presente en todas las sociedades que conocemos. En la Unión Soviética había un mercado negro gigantesco. En Estados Unidos hay muchísima planificación. Eso está presente siempre. Y por supuesto que sigue habiendo cooperación y colaboración extramercantil, ¿no? Si no, nos moriríamos todos de hambre antes de los 5 años, por supuesto. Y entonces, un poco la reflexión de Polanyi, que yo creo que es muy interesante, es que la cuestión de la economía política es un poco qué juego de equilibrios establecemos entre esas distintas instituciones económicas. Que es una idea, yo creo, que recuperó con mucha fuerza Alec Nove en los años 80, entre otros un libro esencial, el de Economía del Socialismo Factible, se tradujo de castellano, me parece, que fue increíblemente insultado en su momento, ¿no? Como un traidor neokeynesiano. Que, claro, es muy interesante porque leído hoy parece un marxista radical, pero en su momento era un traidor revisionista, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Alec Nobel lo entendió muy bien, ¿no? Frente a cierta... Él se tomó en serio, yo creo, la economía de los países del este, a diferencia de muchos marxistas, él se la tomó en serio. Yo creo que lo que hace es una defensa de esos proyectos. Y decía, bueno, frente a cierto voluntarismo político, ¿no? En el fondo dice, no, es que en el fondo hay que repensar las cooperativas y la colaboración. Habrá que repensar lo que sea, ¿no? Pero hay ciertos procesos económicos que van a depender sí o sí de la competencia, sí o sí. O sea, tú no puedes establecer a través de una programación central qué tipo de calcetín va a necesitar la gente o qué tipo de tuerca exactamente va a necesitar la industria del país. Eso es imposible, ¿no? Y va a haber cierto nivel de competencia que se necesita. Yo se tomó en serio esa idea, ¿no? De cómo establecer, equilibrios, contener las prácticas competitivas y mercantiles, contener los aspectos más negativos y autoritarios de la planificación estatal, aprovechar todo lo posible de la reciprocidad, la colaboración y el cooperativismo, ¿no? Y se lo tomó muy en serio. Así que a mí me interesa un poco el Polanyi más cercano a Nove y a ese tipo de tradiciones, que son, me parece, las más potentes para la práctica política, ¿no? Para los procesos de transformación. O sea, si echamos la vista atrás y vemos a lo largo del siglo XX, ¿no? cuáles han sido las dinámicas de mayor transformación igualitaria, de mayor crecimiento en el bienestar, de mayor empoderamiento también de las clases trabajadoras, casi siempre han tenido que ver con eso, con una búsqueda de un equilibrio de esas distintas instituciones para potenciar sus aspectos más negativos y contener sus aspectos más... potenciar sus aspectos más positivos y contener sus aspectos más negativos. Vale, entonces, antes de avanzar, creo que esto encaja de alguna forma con lo que comentábamos antes de la distancia entre lo teórico y lo político. Mi sensación es que puedes hacer una lectura del siglo XX, que es como un movimiento pendular muy grande entre dos fuerzas utópicas. La primera sería la socialista marxista, que busca extinguir, digamos, el aspecto mercantil del proceso económico y social. Eso se da con unos límites que casi inmediatamente, de hecho, ¿no? Si lees a Lenin, como pasa en 3 o 4 años y el tío casi que cambia radicalmente lo que dice, ¿no? De sus aspiraciones políticas. Pero de nuevo, eso tiene mucha fuerza política durante bastantes décadas. Luego hay un periodo de interregno, digamos, en el que creo que realmente, casi milagrosamente, se alcanza cierto consenso de, bueno, lo que hay que hacer es buscar integrar de la forma más sostenible posible estas tensiones ineludibles de lo social. Y luego pasamos a otro movimiento utópico, que es casi el contrario, que es el neoliberal, de extinción del aspecto redistribuidor e integrador del Estado, que también se da contra unos límites muy duros y que está ahora provocando como un ejemplo, ¿no? Una reacción contra eso. Entonces, tampoco ni siquiera es una pregunta, pero de nuevo mi preocupación es si realmente es posible hacer política de grandes transformaciones fuera de estas como ambiciones exageradas, ¿no? De lo que hay que hacer es extinguir completamente una parte de lo social. Eso luego se va a estrellar casi irremediablemente contra un límite muy duro, pero tú has conseguido avanzar como tu proyecto, ¿no? Hasta cierto punto. Y si no tienes ese proceso de acumulación de energías y ambiciones, la gente como que no, el fin de semana se queda en su casa, ¿no? Viendo la tele en vez de ir a un meeting político. Entonces... Sí, bueno, traduciéndolo un poco a lo micro, yo creo que es algo que vemos muy a menudo, ¿no? Que, o sea, los momentos de movilización, de gran movilización, tiene características
muy diferentes a los momentos de estabilidad política, ¿no? Y muchas veces tiene características irreconciliables, ¿no? Es un poco una cosa muy kuhniana, ¿no? El avance de la ciencia discurre con dos dinámicas casi antagónicas, ¿no? Momentos de gran movilización, revolucionarios en ese sentido, de entusiasmo, de gran energía utópica, y luego otros momentos como de estabilidad, de ciencia normal. Y yo creo que en política pasa eso mucho, y el no saber gestionar un poco la transición entre esos dos momentos está, yo creo, en la raíz de muchos fracasos políticos y también de mucha amargura, porque yo creo que muchas veces no entendemos dos cosas. Uno, que la gente se va a acabar quedando en su casa, y dos, que esos momentos, precisamente esos momentos de entusiasmo, de dinamismo utópico, son momentos de cierta consenso falso o fabricado, ¿no? Lo que fabrica un poco el momento utópico es un consenso, realmente bastante precario, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ocurre, y esto yo creo que en los últimos tiempos lo hemos visto en distintos lugares del mundo con mucha fuerza, es que en el momento destituyente se producen unas energías y unas sinergias que confundimos con consenso político, ¿no? Es decir, que hay coincidencia de intereses destituyentes, hay mucha gente, ¿no? Eso pasó en España, ¿no? En 2013 había mucha gente indignada por distintos motivos, y confundíamos esa convergencia de emociones muy fuertes que tuvieron un recorrido yo creo interesante con una especie de consenso en un plan político de mínimos. Creo que ha pasado lo mismo en muchos lugares del mundo, en Chile y en otros muchos lugares se me ocurre. Y eso tiene que ver con eso que comentas, con la dificultad, porque es una dificultad objetiva, en encontrar vehículos para hacer una transición entre esos dos momentos. Creo que ha pasado algo parecido con la oleada feminista, ¿no? O sea, que hay un momento destituyente muy fuerte donde de pronto las ministras del PP participan de las manifestaciones de feminismo, huelgas, claro, a otro momento donde tienes que manejarte en un momento de, no exactamente desmovilización, sino simplemente es un momento histórico y político diferente. Yo creo que seguramente los procesos más o menos exitosos de cambio político en un sentido o en otro son los que logran limitar esa tensión. El liberalismo lo hizo muy bien. Creo que en la posguerra, con enormes tensiones, ¿no? Porque una parte muy grande del movimiento de obreros sintió que sus intereses estaban siendo traicionados, con bastante razón, seguramente, al menos en algunos países, más que en otros. Pero también hubo, yo creo, una mirada larga para tratar de, en la medida de lo posible, salvar lo que se pudiera salvar y traducir esa energía movilizadora en estructuras estables que permitieran un cierto juego político, ¿no? Hay algo inevitable, ¿no? De trágico en ello, ¿no? O sea, hay algo trágico es una perspectiva trágica sobre la historia, que yo creo que para mí es otra de las, ¿no? Los elementos constituyentes del marxismo, para bien o para mal. No sé si yo lo leo con más claridad por mi forma de ser, pero bueno, creo que sí que hay un elemento trágico en esa mirada larga y de regularidades que van a tener unos límites claros. O sea, yo creo que lo que saco de positivo es una cierta crítica de esa visión amable, granular del avance histórico más liberal, ¿no? En general las cosas no pasan así. O sea, no pasan así. No hace falta revoluciones sangrientas ni nada parecido, ni estar haciendo loas a la AK-47, ni estas cosas, ¿no? Tan folclóricas y estúpidas, pero es entender que hay ciertas dinámicas de movilización muy convulsas que tienen otro ritmo diferente y que están muy presentes en los procesos de cambio político, y que tenemos que aprender a integrar eso en nuestro bagaje, ¿no? de prácticas también institucionales, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, entonces avanzamos al tercer último bloque de tu libro, que es mi parte favorita. En realidad todo esto es un prólogo absurdo para llegar a esto. Es donde robo el título para este programa, que es La extinción del marxismo, ¿no? Y es una reflexión que haces sobre el papel del marxismo y los marxistas en este momento, que es muy excepcional a nivel histórico, no solo por este fin, ¿no? de un momento pendular, de victoria aparentemente eterna del liberalismo, a una vuelta, a una disputa y una confrontación sobre quién va a tener la hegemonía
política y de la gobernanza nacional e internacional, sino sobre todo, creo, por esa excepcionalidad, esa crisis inédita en la historia de la especie, que es la crisis ecológica en general, ecosocial, pero sobre todo, fundamentalmente, para ti, al menos en este libro, y también para mí, la crisis climática, ¿no? Como momento de ruptura de ciertas estabilidades que el marxismo, por pura imposibilidad histórica, no pudo tratar con la profundidad y la seriedad necesaria, aunque haya gente que intente como rescatar, como tú también dices en el texto, ¿no? Algunos fragmentos de Marx, en el que aquí ya Marx daba las claves, ¿no? Para entender la crisis climática. Entonces, hay como dos preguntas. Una es precisamente, ¿no? ¿En qué sentido piensas que esta crisis ecosocial es una especie de torpedo, la línea de flotación del marxismo tal y como ha existido históricamente? Cómo de demoledora es este momento. Y a pesar de eso, la segunda pregunta sería, sin minimizar la magnitud de este drama, ¿en qué sentido podemos, aquellos pobres diablos, ¿no? Que todavía queramos ser marxistas, qué podemos aportar desde esa tradición, pues, a la resolución de esta crisis, por muy precaria, parcial y tentativa que sea, ¿no? Esa resolución? Sí, bueno, yo lo primero creo que hay que tener presente que a lo mejor no podemos aportar nada y no pasa absolutamente nada. O sea, no es un drama, pues puede ser un drama personal, ¿no? Porque de pronto la gran lucha política que tienes por delante, la más urgente, pues todo eso que has estudiado, pues no te vale. Bueno, pues chicos, ¿qué se le va a hacer? O sea, no pasa nada, pero que hay mil problemas para los cuales el marxismo no tiene mucho que decir, y yo a mis estudiantes les insisto mucho, ¿no? O sea, que pues si estás estudiando algo, pues, por ejemplo, en el campo cultural, ¿no? En el campo ideológico, para el cual no ves una clara aplicación del marxismo, no sufras, no pasa nada, ni tienes por qué forzar las cosas para que encaje ahí. Yo creo que, y eso tiene que ver con lo que planteabas, o sea, yo creo que la crisis ecológica ha afectado mucho al marxismo, no porque Marx no hablara de ecología, y a mí me parece un debate, a ver, de nuevo, filológicamente, académicamente muy respetable. Saber qué dijo Marx sobre el medio ambiente me parece muy respetable, y hay gente haciendo trabajo de archivo alucinante, para los más frikis de esas cosas, muy interesante, pero no me parece que eso aporte absolutamente nada al debate político actual. Me da igual si Marx dijo algo o no sobre ecología o fue un petrolhead enloquecido a Van la letra, ¿no? Me da igual. No, a mí me parece que lo que ocurre es que la crisis climática desplaza al marxismo, simplemente, ¿no? Le saca de su lugar tradicional. Para empezar, porque un poco la crisis climática de pronto nos enfrenta a procesos con efectos explosivos sobre la historia, sobre la política, sobre nuestra vida cotidiana, pero son procesos todavía más lentos, todavía más estructurales que los procesos económicos que le interesaba al marxismo, ¿no? De pronto lo que le interesa al marxismo es la coyuntura climática, ¿vale? O sea, entonces de pronto los marxistas estamos estudiando, bueno, cosas de un par de semanas, ¿no? En términos geológico-climáticos. Y eso, claro, es una dislocación muy grande, muy grande, yo creo. Por eso no esa cursilería de hablar de no, es el capitaloceno, ¿no? Es como una especie de a ver si consigo engañar a alguien para hacer ver que en realidad ellos están hablando de lo que hablo yo. Bueno, sí. Yo creo que hay que reconocer deportivamente que no es así, ¿no? O sea, que nos pilla con el pie cambiado. Es como que te adelantan de pronto por la derecha. Pero es que no es solo eso, ¿no? No es que además esa reivindicación de cientificidad que siempre han tenido los marxistas también aquí se ve claramente superada. O sea, ya no es solo que te adelanten con fenómenos más estructurales, más lentos, sino que ellos tienen datos de verdad, ¿no? De pronto aparece gente que tiene, no interpretaciones históricas, no datos económicos más o menos discutidos, sino datos empíricos, consensuales por toda la comunidad científica. Y además muy complejos técnicamente, con estos niveles de ultraespecialización, ¿no? Que tienen las ciencias duras, que no te permiten esto que hacemos las ciencias sociales, de andar un poco tonteando de aquí para allá y que parezca que sabemos lo que decimos. Y luego, en tercer lugar, con un impacto político mucho más explosivo que cualquier crisis de acumulación capitalista, mucho más explosivo, ¿no? O sea, quiero decir que eso en la letra de la Internacional era una metáfora de la lucha final, ¿no? Muy exagerada, muy excesiva, una metáfora yo creo no muy buena, de pronto es la realidad histórica, ¿no? El final de la historia de Fukuyama, la lucha final marxista, está ahí, es alucinante, pero está pasando, ¿no? En el sentido de que que no se vaya a acabar la historia humana, pero sí las luchas políticas tal y como las hemos entendido en la modernidad,
como algo que tiene que ver con la civilización, con la emancipación, eso se puede acabar. De alguna forma desemboca aquí y nos ha tocado vivirlos. Nos ha tocado a nosotros. Sí. Entonces, claro, es como 3 superaciones en su propio terreno del marxismo extremadamente incómodas, ¿no? Y entonces yo creo que alguna gente dentro del marxismo ha respondido a eso con una especie de huida hacia adelante, un discurso bueno, para mí muy especulativo, pero teóricamente sofisticado, que en realidad lo que acaba es apoyando el retardismo, ¿verdad? Porque de alguna forma lo que está diciendo todo el rato es que como las causas de la crisis climática efectivamente son estructurales, tienen que ver con las condiciones de producción capitalista, pues hasta que no cambien esas condiciones no cambia nada. Que es un problema general de eso que yo he llamado funcionalismo, que tiene siempre como 2 versiones. Una es la más locatis conspiranoica, ¿no? Hay un señor, una especie de conspiración de señores malvados que se reúnen en un club secreto, ¿no? Y que lo controlan todo. Y la otra, supuestamente más respetable, es la de que todo encaja, ¿no? Todo está relacionado con todo, y entonces, claro, pues las coyunturas son despreciables porque entonces no se aprecia su conexión con la totalidad. Y eso te lleva a no querer venderte al capitalismo verde, pero te lleva también a dárselo regalado al capitalismo marrón, ¿verdad? Y yo creo que esa especie de funcionalismo marxista en el campo climático acaba funcionando como una especie de manto protector que te evita tomar decisiones comprometidas, arriesgadas, muy incómodas, ¿no? Pero no es solo en el campo climático, yo creo que se ha visto muy bien en con la guerra de Ucrania, ¿no? En la guerra de Ucrania, al principio, la gente cercana al marxismo apoyaba a Rusia y ya está. Y lo decían abiertamente, ¿no? Y había gente que animaba incluso a irte allí a pegar tiros apoyando a Rusia. Lo decía tranquilamente, decía, no, es que son todos unos nazis los ucranianos. Después de la invasión, no, de pronto es que todo encaja geopolíticamente, ¿no? Es todo complicado, tienes que entender que no te puedes poner del lado de nadie exactamente, y en realidad... Claro, es que el país invadido es un satélite, ¿no? Es una guerra proxy de Estados Unidos, no sé qué disparates, ¿no? A través de retóricas súper especulativas. Yo creo que en el campo climático está pasando a veces algo parecido, ¿vale? Que esa sobrereacción a un momento muy comprometido para las tesis marxistas conducen a una defensa del retardismo y a una complicidad con el capitalismo marrón, ¿no? Vale, entonces voy a hacer otra pregunta de un tema que a mí me preocupa. Esto en realidad parece una sesión de psicoanálisis encubierta, ¿no? Sobre mis traumas y problemas. A mí últimamente hay una forma que se me ocurre o que yo estoy viendo que es productiva de recuperar el marxismo, pero que pasa un poco como por hacer borrón del siglo XX y volver a un marxismo que realmente es mucho más clásico, tanto en sus planteamientos como en su análisis de la realidad. Entonces, en esta dicotomía de qué narices hacemos los marxistas hoy en día, tengo la sensación de que hay algunas cosas que son más parecidas al siglo XIX que a todo el siglo XX, en el que realmente creo que todavía vivimos mentalmente, ¿no? Entonces, para mí hay 2 ejemplos claros. Uno es la situación internacional, política, organizativa. Creo que vivimos en una situación de mucha dispersión teórica, mucha dispersión organizativa, en el que pesan más los pequeños grupos enfrentados entre sí, pero en el que realmente pesa más la desorientación que la conflictividad entre ellos, como que realmente no sabemos ni lo que pensamos ni lo que queremos hacer, y vivimos en una crisis de un sistema liberal que claramente está llegando a sus límites, como les pasaba a los marxistas más bien de finales, ¿no? Del siglo XIX, principios del XX, en el que se veía que estaban llegando a una situación realmente de bloqueo en el que no se sabía lo que iba a pasar. Eso por una parte. Entonces creo que estamos más cercanos a ese momento político que pues, al gran momento de dominio de los partidos de masas. Y por otra parte, y esto creo que es quizás la parte más provocadora, veo que vivimos en una situación en la que hay como 2 formas antagónicas de pensar la superación de la crisis climática. Una es una ruptura casi radical con este espíritu de la modernidad, ¿no? Que creo que el marxismo es central, del desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que hay que hacer es, si es culpa del capitalismo, hay que desmantelarlo de forma más o menos ordenada y volver a formas pues, más sencillas, más locales de convivir y existir en este planeta. Y hay otra forma que creo que se engancha a esta aparente revolución que estamos viviendo, verdadera revolución industrial, creo yo, de transición a las energías renovables, a la electrificación de todos los procesos industriales, fundamentalmente liderada por China,
que es como que básicamente creo que sería decir, la única solución a la crisis generada por estos macroproyectos industriales, sociales a nivel continental es acelerarlos y la salida solo está como en llegar ese proceso hasta sus últimas consecuencias, pero para que eso ocurra realmente los marxistas, vamos a decir, o los progresistas entendido muy generalmente, tenemos que tomar las riendas de ese proceso, ¿no? Entonces, me parece, a veces me siento como reivindicando cierto, ¿no? Ahora que está tan denostado ese prometeísmo, ¿no? Aceleracionista de las fuerzas productivas, me siento un poco como quizás los marxistas en el siglo XIX diciendo, ahora lo que toca hacer es llevar esto hasta el final, pero solo los que entendemos la verdadera lógica, ¿no? Oculta del proceso vamos a ser capaces de hacerlo. Entonces, ¿qué te parece como este problema? Me hace gracia porque estuve en un seminario hace un par de semanas sobre aceleracionismo y justamente dije que yo en el campo climático era aceleracionista. Sin ningún tipo de dudas, ¿no? O sea y que teníamos, incluso futurista, ¿no? Que teníamos que aprender a convivir e integrar en nuestros gustos estéticos, ¿no? La presencia de esas infraestructuras renovables. No, antes de entrar en eso, que yo creo que es como el tema para cualquiera que se tome estas tradiciones teóricas en serio, respecto a esa otra opción, ¿no? La del localismo, a una versión de volver a versiones supuestamente más amables, cercanas a la tierra, a pequeñas comunidades. Yo creo que eso, hay una mirada, yo creo, bastante cuestionable, que ve eso en un pasado remoto y por tanto inaccesible, donde puedes proyectar todo lo imaginario positivo que quieras, en lugar de darte cuenta de que la mayor parte del mundo vive así. Vive así. Hoy día. Hace 50 años. Sí. Pero incluso ahora, ¿no? O sea, realmente en muchos lugares del mundo, no la mayor parte ya, porque hay más gente que vive en zonas urbanas que rurales, pero hay mucha gente que vive así, porque además muchas zonas urbanas no son exactamente urbanas, ¿no? Sino es otra cosa. Que vive así y no viven precisamente en sociedades amables, ¿no? y democráticas, igualitarias, sino viven muchas veces en zonas dominadas por señores de la guerra, ¿no? Y entonces, pensar que esa opción de vuelta a lo local va a ser una vuelta a una sociedad imaginada del siglo XII y no a una posmodernidad en sentido estricto, ¿no? Como algo que viene después de esta modernidad ilustrada dominada por lo que estamos viendo que ocurre allí donde no ha llegado los procesos de ilustración y donde no llega el Estado de Derecho, me parece básicamente pensamiento desiderativo, ¿no? O sea, yo creo que si lamentablemente llegamos a ese punto, ¿no? De destrucción de las grandes ciudades, de la civilización urbana industrial, experimentaremos algo bastante parecido a un feudalismo, pero con armas automáticas y todoterrenos, ¿no? Y en segundo lugar, yendo a lo que planteas, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la crítica del determinismo tecnológico, que es un poco también la crítica del aceleracionismo, fue muy necesaria, fue muy justa, pero ha llevado de alguna forma a un rechazo de la capacidad de la tecnología para inducir cambios sociales completamente absurdas, ¿no? Y que profundamente antimarxista en el fondo. Yo Marx miraría ese tipo de posiciones con absoluta asombro. Asombro, ¿no? Sí, Le parecería un delirio, ¿no? Sí. O sea, no, si esas máquinas increíbles que afectan a nuestra vida cotidiana no cambian la sociedad, no sé muy bien qué demonios lo puede cambiar, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que ha habido ahí como una especie de como a los niños, ¿no? Que se pasan de vueltas absolutamente. Yo creo que el aceleracionismo, el determinismo tecnológico son muy perjudiciales cuando se conciben como una teoría de la historia, ¿no? Cuando se entienden como una especie de motor general del cambio histórico que le proporcionan una coherencia total. Eso yo creo que es muy... efectivamente hay que criticar tal cosa, ¿no? Como una visión holística de la historia, donde hay unos elementos que dotan de sentido a toda esa totalidad. Pero entender que son un vector fundamental de transformación social y política, vamos, a mí me parece que de sentido común, pero de sentido común. De hecho, catalogamos así las épocas históricas, ¿no? Paleolítico, neolítico, en función del tipo de fuerzas productivas que están presentes, qué elementos, ¿no? De producción energética están presentes. Entonces yo creo que recuperar efectivamente esa cuestión, que es que en el siglo XIX yo no diría que era ni marxista, o sea, era una cuestión completamente general, ¿no? Sí. Y reivindicarla y pensar qué papel jugamos ahí me parece esencial. Y creo que estamos en un momento histórico donde ese proceso de aceleración
de nuevo, ¿no? Es que es irrenunciable. O sea, algo que yo creo que el aceleracionismo digital, precisamente lo que había que discutirle, lo que hay que discutirle es que no hay ninguna necesidad. O sea, que habrá que ver si en cada caso, ¿no? Si esos elementos son positivos, si son emancipadores, si al revés son profundamente alienantes, y no tenemos por qué todos conectarnos un montón de cables a la cabeza, porque no veo qué utilidad puede tener. No responde a una necesidad objetiva. Al revés, ¿no? Yo creo que en muchos casos es profundamente alienante. Pero en este caso, donde es evidente, ¿no?, que la electrificación es una necesidad histórica absolutamente urgente y absolutamente irrenunciable, es que hay poco más que discutir. Más cierto, lo único que hay que oponer ahí, y yo ahí soy muy antipático, es cierto egoísmo, ¿no? En el fondo, yo creo que muchas veces estas visiones funcionalistas, supuestamente estructurales, son una excusa para el egoísmo. Yo creo que te proporcionan una excusa para el egoísmo sin ni siquiera ese compromiso moral que entraña el colapsismo, ¿no? Es decir, no estoy en contra de que pongan un aerogenerador cerca de mi casa, pero no porque no me interesa a mí y a mis gustos estéticos, sino porque estoy luchando contra el capitalismo verde, ¿no? Entonces, el colapsismo al menos, bueno, pues tiene cierto compromiso moral de aceptar la catástrofe y lo malo que pueda tener eso, y bueno, pero es que esa especie de funcionalismo a mí me parece una excusa para ser egoísta, simplemente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí que hay un momento ahora de reivindicación ¿no?, del poder de la tecnología para introducir cambios gigantescos a veces, sí. Vamos a cerrar con esto creo que es bueno cerrar con polémicas para sacar cortes jugosos en redes sociales, porque realmente he hablado poco de ellos. Dejé caer al principio, creo, como esta vuelta extraña de un determinismo histórico muy fuerte con el que a veces gastamos tiempo en debatir y confrontar, que simplemente mueve como ese eje, ¿no?, de la lógica de la historia, desde la lucha de clases o el desarrollo de las fuerzas productivas, a cuestiones aparentemente incluso más fundamentales, como de límites termodinámicos absolutos, o, ¿no?, la Tierra es un sistema cerrado, finito, entonces pues hay unos límites materiales que no se pueden sobrepasar, que baila un poco entre la absoluta trivialidad, porque eso es evidente que es así, hasta el delirio, ¿no?, como epistemológico de ser capaces de predecir cuestiones de muy largo plazo, muy específicas, a partir de pues 4 datos mal, ¿no?, coleccionados, y que yo creo que, al menos desde que yo le presto atención, una y otra vez hace predicciones muy echadas para adelante que inmediatamente se ven frustradas, ¿no? Entonces, por una parte me interesa esa vuelta del determinismo, supongo que responde a esa incertidumbre general de no sabemos, ¿no?, muy bien qué está pasando, entonces la gente busca ese tipo de certezas, y por otra parte me interesa esa traducción política, que creo que es muy complicada, y como tú dices, que es a la vez pues como un enamoramiento de la tragedia, como, ¿no?, un compromiso moral del sistema es horrible, entonces yo acepto las consecuencias horribles de su colapso, aunque nos lleve por delante a todos, esperando que de sus cenizas pueda surgir una sociedad mejor. Y a la vez creo que sirve como un poco de material, un buffet libre del que coger algunas veces justificaciones como muy pomposas, muy, ¿no?, aparentemente científicas, porque creo que es el lenguaje en el que hoy estamos acostumbrados a hablar. No defendemos como, yo creo que esto es así porque sí, sino que necesitamos como darle cierta, ¿no?, sustancialidad científica, pero que al final defienden, pues, ¿no?, responde más a cuestiones pues estéticas o locales de intereses muy ultra específicos, ¿no? Yo tengo un Airbnb rural y pues no me apetece que me pongan, ¿no?, un aerogenerador a 1 kilómetro, pero yo lo voy a justificar por mi lucha contra el capitalismo globalizado verde, ¿no? Entonces, digamos, por una parte, ¿qué opinión te merece esa deriva extraña, ¿no?, de cierta parte del movimiento progresista hacia un determinismo histórico que haría, ¿no?, quedar como un capullo a los marxistas más ortodoxos de hace un siglo? Y por otra parte, ¿qué te parece que responde ese ¿no?, popurrí de tensiones políticas, algunas veces en contradicción absoluta, pero que encuentran en ese colapsismo como un pegamento que al menos les hace luchar juntas contra ciertos proyectos específicos? Bueno, respecto a lo primero, es muy interesante porque yo creo que muchas veces asociamos el determinismo histórico, el historicismo, la teleología histórica
como a una creencia en el avance necesario de la civilización, la sociedad, la tecnología, cuando no es necesariamente así. O sea, las creencias deterministas pueden ser progresistas o antiprogresistas, ¿no? Puede ser la creencia en el declive inevitable de la historia humana. Lo característico de ese tipo de posiciones es, de alguna manera, pensar que el sentido de ese devenir histórico está inscrito en los hechos mismos, ¿no? Y que tú en ciertos acontecimientos históricos detectas como signos de ese devenir, ¿verdad? Y que además como hay un proceso reconciliatorio que hace que al final todo encaje, ¿no? Eso que muchas veces no hay fenómenos ambiguos, ¿verdad? No hay esa tensión que, bueno, puede llevarnos en un lado o en otro, ¿no? Que yo creo que es la gente con una visión más contingente de la historia es lo que pensamos normalmente, que no estamos muy seguros de si nos lleva en una dirección o en otra. Podrían ser las dos cosas o tal vez las dos cosas a la vez. Un poco yo creo que lo característico de ese historicismo es ver en cada acontecimiento histórico algo que encaja perfectamente en una totalidad que avanza entre cierta dirección. Yo creo que es un signo muy de nuestra época que esa direccionalidad sea negativa, ¿no? Y que se remonte además al inicio de los tiempos. Ya el pecado original ya es en el neolítico. La revolución, ¿no?, neolítica como el origen del mal. El origen del mal, ¿no? Sí. Ya, en cuanto nos sentamos y aprendimos a cultivar terrenos, ya ahí se plantó la semilla de un desastre, ¿no? Dilatado históricamente hasta el momento presente, donde ya estamos al borde del colapso, y esa direccionalidad estaría inscrita, efectivamente, ¿no? A causa de limitaciones materiales, lo cual, como dices, es completamente trivial, ¿no? Porque efectivamente en algún momento este planeta se extinguirá, la galaxia será, ¿no? Se sumirá en un agujero negro y todo desaparecerá. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿qué se le va a hacer, ¿no? Pero derivar a partir de ahí, o utilizar eso como legitimación de una visión histórica, es en realidad, yo creo, más un signo de los tiempos, ¿no? De esa inversión, por una parte de esa inversión en negativo del historicismo clásico. Y luego una pregunta de ¿por qué cuando ese tipo de perspectivas históricas, ¿no?, supuestamente habían desaparecido, el fin de los metarrelatos, estas cosas, ¿no?, que durante los años 80 y 90 eran casi moneda corriente, ¿no? Esa idea de que las grandes narraciones históricas, esas visiones conciliadoras de la historia, pues ya no formaban parte de nuestro sentido común y han vuelto con muchísima fuerza, pero teñidas ahora pues de negatividad. Yo creo que tiene que ver con ese desconcierto. Yo para eso sí que soy súper polanyiano. No me gustan mucho las comparaciones con los años 30 del siglo XX, porque al final no valen para nada. Acabas viendo un pequeño Hitler en cada presidente de comunidad de vecinos, ¿no? Y no me gusta mucho. Pero sí que yo creo que Polanyi entendió algo que es muy interesante, que es esa especie de movimiento pendular en los momentos de crisis de los proyectos utópicos mercantiles, entre momentos que avanzan por el lado bueno de la historia, ¿verdad? Y entonces emancipadores que intentan buscar una salida a la mercantilización solidaria, igualitaria, fraterna, y otros momentos al revés, ¿no? Que son momentos, bueno, pues que avanzan por el lado del egoísmo, por el lado del rencor, por el lado de la frustración, ¿verdad? Que eso en los años 30 es muy evidente, las dos cosas están pasando a la vez, y yo creo que estamos viviendo algo así. Yo creo que ese tipo de quienes, ¿no?, intentan llevar el péndulo hacia ese lado, saben muy bien que su fuente es esa sensación de desconcierto, de miedo también, ¿no? Y lo alimentan muchísimo, porque es la manera de que la gente busque certezas, algunas absurdas, manifiestamente irracionales, pero yo creo que esa búsqueda, esa necesidad, ¿no?, de tener como certezas firmes, a veces en la tradición, en tradiciones inventadas, ¿no? A veces en la ciencia. A mí me alucina eso que me acabas de mencionar, ¿no?, la proliferación de lenguajes pseudocientíficos en un momento precisamente de declive del papel o del prestigio de los expertos. Es muy raro, porque cuanto menos cree la gente en los expertos, en el conocimiento experto, hay una desconfianza brutal. Los globalistas de la Agenda 2030, ¿no?, es una gente en realidad bastante moderada, bastante consensual y tal. Eso es nada, son el mal absoluto, nos quieren dominar, ¿no? Pero un pavo que desde su canal de YouTube está diciendo gilipolleces increíbles que se acaba de inventar, ese es el conocimiento experto que yo necesito. Es interesante que el declive de la tradición científica sea, en cierta forma, su democratización, ¿no? Como que se distingue cuando todo el mundo puede ser o quiere ser un experto. Sí. Claro, porque tiene que ver con
o sea, un no reconocimiento de cómo funciona la ciencia, ¿no? Eso, yo me hace gracia porque un buen amigo, alguien bueno, de que he aprendido mucho en filosofía y que sabe mucho de ciencia además, hablando precisamente de esto del colapsismo y tal, y le decíamos, pero es que la ciencia no dice eso. Y dices, bueno, eso, pero es que la ciencia no avanza por votación. Bueno, la ciencia avanza bastante por votación, la verdad. O sea, la ciencia avanza bastante por votación. O sea, son consensos más o menos compartidos, donde hay, bueno, sí, gente que no los reconoce y tal, pero avanza bastante por votación. Entonces, no entender que, primero, la fragmentación absoluta de la ciencia, o sea, que es realmente en lo que puede llegar a ser experto es una parte tan ínfima del saber hoy, que pensar que tú, en tu casa, viendo 4 documentales y leyendo un par de fanzines locatis, vas a saber más que alguien que ha dedicado su vida a estudiar una ínfima fracción de ese tema, es ya eso, no entender cómo funciona la ciencia. Y luego, claro, esa desconfianza cultivada en los expertos, que tiene parte de razón, porque los expertos son extremadamente autoritarios por razones muy ilegítimas, ¿no? Pero también yo creo que reivindicar el papel del conocimiento científico en las prácticas institucionales y políticas, bueno, yo creo que forma parte ya no de las tradiciones socialistas, sino de la ilustración. La ilustración, sí. Estamos ya en la última barrera de defensa, ¿no?, civilizatoria, que es defender la barricada de la Revolución Francesa. Sí. Muy bien, pues bueno, creo que con esto podemos terminar. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo y con nosotros. Recuerdo A la sombra de Marx, publicado hace nada en ACAL, una colección de ensayos muy diversos, todos muy interesantes, con un epílogo que es básicamente un manifiesto de época para la crisis climática. Y pues nos veremos en el próximo Margen de Maniobra. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, muchas gracias.